Y justamente como en el tramo en el segundo tramo, no hay variación de volumen, o sea, el delta V encima es a presión constante, con lo cual esta integral es súper fácil, el trabajo es cero. Entonces a mí me basta con conocer el trabajo que hace, o sea, si yo calculo el trabajo de este punto hasta el punto intermedio, va a ser el trabajo de todo el proceso, ¿sí? Porque en el segundo tramo no realiza trabajo, ¿se entiende? Eh, y por otro lado, como en este proceso estoy a presión constante y solamente está variando el volumen, fíjense que de esta integral, la presión, como es constante, me sale afuera, y ¿cómo me queda la integral de la variación de volumen? O sea, ¿cómo sería la integral de d de b? ¿Se entiende lo que pregunto? O sea, esto me quedaría igual a p... No, Vendría a ser volumen final menos... sería esto, ¿no? O sea, ¿y cuánto vale una integral así nada más? Está bien lo que estás diciendo, terminá. Bueno, volumen final menos volumen inicial. Todo Claro, eso tal cual. multiplicado por menos P. Claro, exacto. O sea, ¿no? O sea, me quedaría menos P por delta B. ¿Sí? O sea, queda como súper sencillo. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí. Sí, sí, Bueno, profe. entonces, fíjense que con eso lo que vamos a calcular, eh, bueno, justamente esto que les decía, o sea, la ecuación que me define esto es menos P por delta B. Como el volumen aumenta, ¿qué va a pasar? Esto es positivo, me va a aparecer el negativo debido a esta integral, entonces acá el trabajo va a ser negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Bueno, que justamente es una expansión, o sea, estoy entregando trabajo al medio. O sea, sería el caso, vieron cuando recién les estaba mostrando el inflador, que yo lo estaba comprimiendo y lo soltaba. Cuando lo suelto, el émbolo se mueve solo. O sea, quiere decir que si yo ahí pusiera algo, bueno, o la manija está recibiendo trabajo, ¿no? Porque la manija se está moviendo gracias a la expansión del gas, ¿sí? Entonces, ese signo negativo significa que el medio está ganando trabajo y el sistema, si quieren, lo está perdiendo de alguna manera. ¿Está bien? Y fíjense que acá recién no sé quién fue que comentó, dijo, para calcular el calor necesito la temperatura. Pero en realidad, bueno, si bien, además de que no tengo una ecuación definida que relacione directamente el calor con la temperatura, ni siquiera lo necesito, sino que además, simplemente por la primera ley, como ya tengo cuánto vale la energía y cuánto vale el trabajo, directamente por la primera ley puedo calcular cuánto vale el calor. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Bueno, entonces ahora lo que les voy a hacer, la siguiente transformación que viene es, esto me quedaron los dibujos que hicimos recién, pero no tiene nada que ver, es una transformación a volumen constante y después a presión constante, o sea, al revés de lo que teníamos en el anterior, ¿sí? O sea, acá teníamos a presión constante y después a volumen constante, y ahora vamos a hacer a volumen y después a presión constante. Entonces, miren un cachito, piénsenlo cómo sería la gráfica esa y qué datos pueden tener, si es que va a dar lo mismo o algo va a variar o qué va a ser diferente. Piensen un cachitín y yo ya estoy con ustedes en un segundo.
Bueno, después de esta pausa estratégica, vamos a seguir. Vamos medio lento, vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, entonces estábamos en A, vamos a pasar a B. Bien, entonces tenemos ahora tenemos una transformación a volumen constante y después a presión constante. Entonces, ¿qué les parece? Bueno, vamos a tapar esto, si no tenemos ya todo hecho de una. Ahí. Entonces, ¿cómo sería acá ahora la gráfica? ¿Es igual que antes? ¿Es diferente? ¿Qué les parece? No, como dicen ahí, eh, sería, Se me fue el chat. Sí, sería como inversa a la anterior, como claro, ¿no? O sea, despejada. espejada, bueno, sí, entiendo. Me imagino moviendo los dedos en la computadora. Eh, o sea, sería a presión, a volumen constante, o sea, me muevo hacia abajo, siempre en el mismo volumen, y ahora a presión constante llego hasta acá, ¿no? La otra antes era al revés, ¿no? Era, o sea, formaría como la otra parte del rectángulo que teníamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Les parece que el trabajo va a ser el mismo que antes? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? Ya mirando esto, ¿qué podemos ver? Que va a ser menor. Va a ser menor, ¿no? Porque como lo que dijimos recién, como el trabajo era el área bajo la curva, en este caso el área bajo la curva es solamente esto, entonces el trabajo en este caso nos va a dar menos. Fíjense que ya teniendo estas ideas muy simples, si hacemos una cuenta y acá me da que el trabajo es más grande, bueno, estoy metiendo la pata, ¿no? ¿Y qué les parece? ¿Va a cambiar el signo o va a seguir siendo negativo? ¿Va a seguir entregando trabajo al medio o va a recibir trabajo? Y va a ser negativo también. Claro, no, o sea, el signo no va a cambiar porque fíjense que la dirección en la que está ocurriendo el proceso es la misma, simplemente lo que tengo es que el área bajo la curva es más chiquita. Así que el signo va a seguir siendo el mismo, solo que debería ser un poco más chico. Y ahora, y la manera en la que calculo el trabajo, ¿les parece que es la misma o va a ser diferente? Tengo una ecuación más complicada. O sea, No, el la misma. procedimiento. Claro, el procedimiento en este caso es exactamente igual que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque simple diferencia es que en el primer tramo, ahora es en el que no voy a tener trabajo, lo voy a tener en el segundo, pero como en el tramo que hace trabajo es un tramo donde también tengo proceso a presión constante, variación de volumen a presión constante, entonces la ecuación que me va a definir va a ser exactamente la misma, ¿sí? Entonces fíjense que acá yo puse los dos resultados como para comparar. En el caso anterior me estaba dando 3000 joules y acá me está dando el orden de 1000 joules. O sea, está claro que acá me está dando más chiquito. De nuevo, la manera de calcular el calor va a ser la misma que antes porque vuelvo a usar la primera ley. Y el trabajo y de la energía me va a dar un poquito más chico. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto? Porque ahora va a venir un proceso un poquito más complicado. Quedó más o menos claro Sí, eso, profe. ¿no? Sí, profe. Buenísimo. Bárbaro. Entonces, ahora la transformación, que es un poquito más complicada, en nada, solo por las ecuaciones que involucran, es que tenemos primero una transformación a temperatura constante y después a presión constante. Presión isotérmica. ¿Sí? Entonces acá yo medio como que ya la dibujé, la isoterma. Fíjense que el isoterma no va a llegar hasta el punto final porque justamente como esa temperatura constante a lo largo de toda esta curva, lo que se va a mantener son los 300 Kelvin, ¿sí? Como el diagrama que nosotros tenemos es un diagrama PV, en esta curva, a pesar de que hay una variable que se mantiene constante, no vemos ninguna línea recta, porque bueno, lo que estamos graficando no es un diagrama, qué sé yo, BT o alguna cosa así, ¿sí? Tenemos un diagrama PV. Entonces, la curva aparece como la famosa
isotermas es esta curva acá. Acá yo marqué una X para el punto intermedio. Por ahí ya se pueden dar cuenta que sí vamos a necesitar poder usar este punto intermedio. ¿Para qué les parece que vamos a necesitar calcular este punto intermedio? Bueno, antes de meterme en el punto intermedio, vamos a ir a las preguntas que me anoté acá. Primero de todo, si el sistema, la temperatura no varía en el tiempo, o sea que el delta T es igual a 0 en este tramo, ¿quiere decir que el calor va a ser igual a 0 en este tramo? No necesariamente. Porque Buenísimo. a ¿Y qué veces es lo que para mantener esa temperatura constante necesitas como entregarle calor. Bien. ¿Y qué es lo que sí ya sabemos que va a ser igual a 0? La variación de la energía interna. Exacto, que es lo que puse acá, porque sí, la variación de energía interna la escribimos como NSB por delta T, como el delta T es igual a 0, entonces la variación de energía es igual a 0. Entonces fíjense que la energía en este primer tramo, en el tramo del isoterma, ya sabemos que va a valer 0, por lo tanto toda la variación de energía va a estar dada en el segundo tramo. ¿Está bien? Perdón, estaba hablando y no tenía audio. Bueno, entonces, ¿cómo sería el trabajo? Acá, en este tramo, respecto a lo que vimos antes. Acá, ¿hay algún tramo que no hace trabajo? Ay, ¿por qué otra vez esto? Yo para mí no, profe, o sea, todo el área bajo la curva representa el trabajo, porque no es como que tengamos una parte que sea una línea vertical. Claro. Sí, Claro, ¿no? ¿Les aparece un cuadrado en el medio de la pantalla? Sí. 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 No sé por qué hace esto el zoom, de repente me dice favor a la ventana. ¿Cuál es la ventana que tengo que alejar? No sé. A ver si, no sé qué forma es lo que le pasa a esto. Bueno, ahí no sé, ¿se les borró ahora? ¿O vuelve a aparecer Se otra vez? puso verde de vuelta. Sí, está todo verde. No sé qué le pasa, rarísimo. Bueno, a ver. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Dejar de compartir, bueno. Listo, ahí, vamos de nuevo. Bueno, entonces estábamos en esta. Bien. Entonces, claro, bueno, como bien decían, sí, todo va a tener, va a generar, va a haber un trabajo en este tramo, ¿no? Va a haber un trabajo que va a estar en esta parte y otra parte que tiene que ver con esto. Entonces, fíjense que si yo tengo que calcular el trabajo acá y acá, no puedo hacer como toda la misma integral, ¿no? O sea, sigue valiendo lo de que el trabajo es igual a la integral de P de B, pero no puedo hacer que... no lo puedo hacer todo de una, porque tengo dos curvas diferentes, ¿sí? Entonces ahí es a donde ya uno empieza a ver que acá sí voy a necesitar este dato del punto intermedio. Entonces fíjense acá que vuelvo a usar esta ecuación, como les dije, la del trabajo vale siempre, pero acá ya la presión no es constante, entonces no puedo sacar tan fácil la presión afuera. Entonces, por eso es importante tener siempre, recordar que esto es la definición de trabajo, que muchas veces uno lo tiene como, es P por delta B. Bueno, no es P por delta B, o sea, es la integral, ¿no? Eso vale únicamente si la presión la puedo sacar de la ecuación, pero acá claramente la presión está variando. ¿Y de qué manera varía? Bueno, justamente vamos a usar la ecuación del isoterma, donde sabemos que P por B es igual a una constante. ¿A qué constante? Bueno,
justamente nRT, ¿sí? Entonces, usando esta ecuación de la isoterma, podemos despejar cuánto vale P, o sea, P podemos decir que es nRT dividido B, o sea, eso va a ser una constante, o sea, nRT por B inicial tiene que ser igual a nRT por B final, porque tiene que ser constante eso. Entonces nosotros podemos podemos directamente, no, dije una pavada, perdón. La constante es P por B. No es que nRT por B inicial tiene que ser nRT por B final, porque entonces no variaría el volumen. P por B tiene que ser igual a nRT, o sea, P inicial tiene que ser igual a P por B final. ¿Sí? Perdón, ¿se entendió eso? Que dije algo que estaba mal. ¿Me siguieron? Sí, profe, sí, se entendió. Bueno, está bien, perdón. O sea, justamente como B varía, o sea, puedo despejar de acá, lo reemplazo en esta integral, y entonces lo que tengo que justamente integrar va a ser esto, es una constante, B está variando, integro en dB, y acá va a aparecer el amado logaritmo, porque justamente lo que estoy integrando es 1 sobre x, ¿sí? O sea, B en este caso. Entonces va a aparecer que el trabajo va a quedar definido como nRT, logaritmo del el volumen en x, porque bueno, es este punto intermedio dividido el volumen inicial. ¿Y cómo calculo el volumen en x? ¿Puedo calcular cuánto vale este volumen? ¿Qué datos ya tengo de este punto? El volumen final. Ahí, la que dijo que ese volumen final no. Un chico que no sé quién fue dijo la presión. Está bien, ¿no? La Porque presión y la temperatura también. perfecto, porque Claro. hice una isoterma, con lo cual fui a temperatura constante. Y como después voy a tener que ir a presión constante, este punto sí o sí tiene que tener la presión final. Entonces, si yo ya tengo presión y volumen, por gas ideal saco el volumen, presión y temperatura, por gas ideal saco el volumen en ese punto, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno, ya tenemos todos esos datos, puedo calcular cuánto vale el trabajo en este tramo, ¿sí? Bueno, entonces lo que hice acá sería calcular el trabajo en el tramo este, pero eso no es el trabajo total, que es lo que me piden, me falta sumarle el trabajo en este cachito. Bueno, en este cachito el trabajo es más fácil, porque es una expansión a presión constante, acá ya sí puedo usar la ecuación que veníamos usando, que es P por delta B, usando este volumen intermedio, y ahí puedo calcular este pedacito que me faltaba de trabajo, sumando todo tengo el trabajo total, ¿sí? Que es lo que me piden. Y ahora bien, si yo ya tengo cuánto vale el trabajo y cuánto vale la energía en cada uno de los tramos, por primera ley puedo sacar cuánto vale el calor, ¿sí? Entonces acá directamente, bueno, 0, así que el calor me tiene que dar con signo opuesto. Bueno, acá simplemente sumar estos dos valores, y acá al final es la suma de todo, me va a dar el calor total, el trabajo total y la energía total. ¿Está bien? Y lo que tenemos que corroborar es que la primera ley también se tiene que cumplir entre estos valores, ¿no? Entonces tengo que ver que esto más esto me da igual a esto. Si lo corroboran, debería estar bien, debería dar lo mismo. ¿Alguna pregunta acá? ¿Quedó todo claro? Sí, hasta ahora sí, profe. Buenísimo. Bueno. Y ahora vamos al último proceso, creo que este es el último, que nos dicen que tenemos una transformación a volumen constante y luego a temperatura... Ah, no, creo que me queda uno más. Tenemos una transformación a volumen constante y por último a temperatura constante. O sea que acá sería como... no sé si es al revés de la anterior, no es al revés de la anterior, pues teníamos un isobara, acá tenemos un isocora y después un isoterma. Pero bueno, es muy similar en líneas generales porque, bueno, acá es un poquito más fácil porque fíjense que el trabajo en este tramito ya sabemos de una cuánto vale, ¿no? Por lo que veníamos haciendo antes.
el trabajo de ese tramo ya sabemos que vale 0, ¿sí? Después es fácil despejar acá porque, ¿qué sabemos de este pedazo? De la isoterma, ¿qué dijimos? Que la temperatura es la misma. Claro, entonces de estas variables sabemos que la energía es 0, ¿está bien? Claro. Como de estas variables sabemos que la energía es 0, tenemos que la energía total tiene que valer la energía que tiene este primer tramo. Como el trabajo tiene que estar dado únicamente por lo que pase en este pedacito de la transformación, fíjense que lo que podemos calcular acá, a ver si perdón, me colgué. Dijimos, bueno, el trabajo este va a ser 0, podemos calcular en este tramo, me faltaría calcular el trabajo en la isoterma, y acá podemos hacer la misma cuenta que hicimos recién para sacar el trabajo de la isoterma. Y para sacar los calores, bueno, tenemos que en el primer tramo, como tenemos que la energía, como el trabajo es 0, el calor tiene que ser igual a la energía. En el segundo tramo, como la energía es 0, tenemos simplemente igualado el calor y el trabajo, bueno, con signo opuesto, y acá directamente es la suma de todos esos valores, ¿sí? Fíjense que por ahí calcular una vez que ustedes ya tienen este valor, bueno, igual es bastante obvio, pero pueden sacar los valores como del total o de este. Bueno, simplemente es rechequear que les dé lo mismo, porque la cuenta la tienen que hacer igual. ¿Sí? O sea, me parece que ahora, como con el anterior, queda bastante fácil. Y ahora esto está mal, no sé, me olvidé de corregirlo, la energía por función de estado decía 600, no, es 934, no sé por qué decía ese valor. Bueno. Y ahora lo que nos dicen es que tenemos una transformación adiabática y después a presión constante. Las adiabáticas siempre que aparecen es como que nos dan un poquito más de miedo porque tienen una ecuación un poco más rara. Pero fíjense que hay que tener simplemente un poquito más de cuidado, hacer bien las cuentas. A veces ni siquiera hace falta usar la ecuación de la adiabática. A veces sí, pero bueno, fijémonos. La adiabática, por definición, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, esto que ya lo tengo escrito acá. ¿Qué significa que sea una ecuación adiabática? En la curva adiabática, el calor permanece constante, por lo tanto la temperatura también es constante. No tiene nada que ver, ¿qué les parece? Claro, no hay intercambio de calor. No hay intercambio de calor con el medio, pero la temperatura no es la una temperatura isoterma, ¿no? no es, claro. Entonces la temperatura sí varía. Entonces acá justamente la diferencia entre la adiabática y la isoterma es que las curvas no tienen la misma pendiente justamente porque la isoterma se mueve a lo largo de una temperatura constante mientras que la adiabática no. Entonces, bueno, lo que sabemos es que esta adiabática se tiene que mover entre 300 Kelvin y alguna temperatura final, pero lo que sí sabemos es que tiene que llegar hasta una atmósfera porque después la transformación que le sigue es a volumen constante. Entonces, de este punto intermedio, en principio, no sabríamos cuál es su temperatura o cuál es su volumen intermedio, ¿no?
Entonces fíjense que yo si quiero calcular, en este caso, quiero calcular de nuevo el trabajo en este tramo, me quedaría como esta ecuación, ¿no? Como que yo acá tengo... yo acá tengo en este tramo, ¿sí? Tengo el trabajo que viene dado debajo de la diabática y el trabajo que viene dado debajo de la isobara, ¿está bien? Entonces, bueno, uno dice, bueno, acá tengo que calcular toda esta ecuación y tengo que usar el P por B a la gamma. Bueno, sí, podríamos hacer esto, decir que P por B a la gamma es igual a la constante. Esto que está acá marcado, por si alguno está muy perdido, es la ecuación de la diabática. O sea, la diabática, como la isoterma estaba definida como que P por T era igual a constante. Acá tenemos que P por B a la gamma es igual a constante, donde gamma, ¿se acuerdan quién era gamma? ¿Alguien se acuerda quién era gamma? Creo que era algo como el calor a volumen constante sobre el calor a presión constante, ¿puede ser? O sea, el CB sobre el CP, ¿sí? Eso es el gamma. Pero bueno, fíjense que sin necesidad de llegar a hacer esta cuenta, ¿qué sabemos? Fijémonos si sabemos algo por primera ley, ¿no? Entonces fíjense que nosotros por primera ley sabemos que el calor va a ser 0 en ese tramo, ¿no? Entonces ya tenemos este dato que el calor es 0. Por otro lado, podemos calcular cuánto es el delta U, ¿no? Bueno, el delta U no sabemos cuánto vale en cada uno de los tramos, sí sabemos cuánto vale el total. ¿Está bien? Y el trabajo tampoco sabemos cuánto vale en cada uno de los tramos. Bueno, ahora yo tengo, acá ya está resuelto. Pero podemos intentar calcular, bueno, cuánto vale en los tramos, en este tramito, ¿sí? En el tramo este que nos queda más fácil. Entonces lo que podemos intentar hacer, en vez de tratar de resolver cuánto vale el trabajo haciendo esta cuenta, es que, bueno, intentamos resolver el trabajo por la parte que sí me sé, ¿sí? La parte que es más fácil, que tengo que calcular P por delta B, ¿está bien? Entonces me calculo el trabajo de este tramo, y si yo ya tengo calculado el trabajo de este tramo y la energía de este tramo, calcular después lo que me falta es más fácil porque directamente la parte de la diabática lo puedo calcular a partir de los valores totales. ¿Está bien? ¿Sí? Porque fíjense, si yo acá calculo la energía del tramo de la isobara, tengo este valor, entonces restando esto menos el total, puedo sacar cuánto es la energía de la diabática. Una vez que tengo la energía de la diabática, como el calor es 0, el trabajo tiene que ser igual a la energía. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces me salteé calcular esta integral. ¿Sí? ¿Qué es lo que no me salteé? Que tengo que calcular los valores intermedios del punto este X. ¿Y cómo los voy a calcular? Bueno, ahí sí voy a necesitar usar la ecuación de la adiabática, que es P por B a la gamma, que va a ser igual a constante, pero bueno, es un poquito más fácil que tener que hacer la integral de una cosa que... de una exponente, digamos. ¿Se entiende? ¿Me siguieron con lo que les dije acá o fui muy rápido? Venía como muy fácil y de repente se puso un poco más difícil. Sí, yo lo estoy procesando todavía. Más o menos, profe. Sí, bueno, un poco la idea es para que no les quiero dar como todo resuelto, como para que ustedes lo piensen, porque este ejercicio está bueno, porque fíjense que paseamos por todos los procesos. Fuimos isoterma, diabática, isocora, isobara. Entonces quiero que ustedes lo vuelvan a hacer y lo rechequeen. Lo que les estoy diciendo acá, básicamente, es que hay dos formas de poder encarar resolver esto. Fíjense que, como acá yo tengo una diabática, al igual que como hicimos recién, calcular el trabajo debajo de o sea, calcular este trabajo debajo de la curva. Voy a necesitar calcular esto, ¿no?
Para eso voy a necesitar calcular cuánto vale este punto intermedio, ¿sí? De esta no voy a zafar, porque necesito sí o sí saber cuánto vale este punto de acá. ¿Cómo calculo cuánto vale ese punto de ahí? Bueno, tengo una ecuación que me relaciona el punto inicial con el final. ¿Y cómo me la relaciona? Bueno, me dice que P por B. Sí, es de Gise, déjalo yo. Sí, pero ¿por qué acá? Se lo olvidó. Profe, en ese punto intermedio es donde cambia el proceso, ¿no? Sí, no se llega a ver. O sea, acá termina la diabática y ahí empieza la isobara, perdón. O sea, Sí, sí, empieza a ahí pasar apenas, tanto. sí. Por ahí no Sí. se nota tanto la curva, pero eso es donde está el puntito, digamos. ¿Sí? Sí. Entonces esto es, me lo voy a poner como, a ver si lo puedo escribir así, no. No. Tengo el teclado en inglés, entonces no sé cuál. Quiero poner el ala. No. Bueno, no sé por qué no me aparece. A ver, esperen un cachito. Eso quería poner. Esto es el CP sobre... No. Sobre CB. ¿Se entiende como la notación que usé? Sí, O profe. sea que esto les quedaría... sí, hay dos borras. Les quedaría Claro, que o esto... sea, Sí, en este caso, profe, nosotros tomamos estos dos puntos, a diferencia del caso anterior, que directamente partíamos del punto inicial a ese punto X, ahora tomamos el punto inicial, el punto final, y después calculamos el punto ese intermedio. Sería como al revés del anterior. No, ahora voy. El punto intermedio lo tenés que calcular igual, pero lo que no vamos a hacer es calcular el trabajo. Me quiero saltear calcular la integral, en realidad. ¿Sí? Claro, Podés calcularte sí. la integral igual, pero bueno. No, CP sobre CB, perdón. 5 medios, no sé si lo tienen, por ahí esto no lo tienen tan presente, que el CP es 5 medios por 3 medios, bueno, porque es un gas monoatómico, pero bueno, lo escribo como para que lo tengan más o menos. 5 medios dividido 3 medios, ¿sí? Por ahí la notación es medio rara como me está quedando, pero fíjense que acá es una división, simplifican todo eso, ¿sí? O sea, este 5 medios es el CP. Y este 3 medios es el CB, si lo simplifican les va a quedar P por B a las 5 medios. Perdón, a las 5 tercios. Ese número está como relacionado con los grados de libertad que tiene. Exacto. Por eso si es monoatómico, me da 3 medios de R y 5 medios de R. SP y SB. ¿Está bien? Uh-huh. No me aparece R acá en el gamma porque se simplifica. Entonces ustedes tienen ya esta ecuación que saben que el P inicial, o sea, la ecuación sería como el P inicial por el B inicial a las 5 tercios tiene que ser igual a una constante. ¿Está bien? Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, hacen P inicial o B inicial a las 5 tercios, les va a dar un número y eso lo igualan a la presión final, que ustedes ya saben cuál es, porque acá ya saben que tiene que llegar a una atmósfera, pero no saben el volumen final. Entonces, igualan a la presión, a una atmósfera por el volumen que es incógnita. Entonces ahí pueden despejar volumen final, ¿no? O sea que el volumen final... bueno, tienen que despejar con la gamma. Pero se entiende que el volumen final a la gamma, volumen final a las 5 tercios... a las 5 tercios tiene que ser igual... ¡Ay! Tengo unos problemas con el teclado. Tiene que ser igual a la presión
inicial por el volumen inicial también a la 5/3. A la 5/3. Dividido la presión final. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Entonces de acá ustedes pueden sacar cuánto vale el volumen final y ahí ya tienen, ahí ya sí tienen todos los datos, o sea, con el volumen final, después ahí sí ya directamente para sacar la temperatura usan gas ideal, no hace falta usar de nuevo esto, ¿no? Si quieren, o sea, porque ya tienen P, tienen B, por gas ideal sacan T, ¿sí? Entonces con ese dato ustedes ya tienen, al tener todo de este punto, tienen P, B y T, entonces ahí, en vez de irme a calcular todo a la diabática, porque me resulta más incómodo, ¿no? Porque no lo puedo hacer, lo podría calcular de acá, me lo calculo en la isobara. También, lo otro que podría hacer es en la diabática calcularme primero la energía, ¿sí? Lo mismo. Calculo primero la energía en la diabática y en vez de irme a hacer la integral, por primera ley, como el calor es 0, listo, me calculo el trabajo, ¿sí? O sea, lo que quiero es evitar hacer esta integral que es un poquito más fea. ¿Puedo calcularla? Sí, claro que la puedo calcular, pero si puedo evitar hacerla, no hago la integral, ¿sí? Entonces me salto a hacer esta integral y calculo directamente la energía, ¿sí? O lo otro que yo les decía, pueden directamente ir a la isobara, me calculo cuánto vale la energía en la isobara, cuánto vale el trabajo de la isobara, y usando los valores totales, deduzco los valores de la diabática. El camino que les resulte más cómodo, vale. Insisto, pueden hacer la integral esta también. De hecho, prueben de hacerla para ver, porque en algunos casos la van a tener que hacer porque no les queda otra. Prueben de calcular esta integral y fíjense si les termina dando lo mismo que haciendo la energía y diciendo, bueno, lo mismo que la energía en realidad, ¿no? Porque el calor es 0 en la diabática. ¿Se entiende ahora? ¿Se entendió un poquito mejor a qué me refería? Sí, ahora sí, profe, re bien. ¿Sí? Pues se hizo larguísimo, Sí, ya sí. son las 11. No parecía que iba a ser rápido, pero se hizo medio largo. Bueno, acá terminaba el ejercicio, ¿sí? Hasta acá, esto era todo el ejercicio. Lo que yo les recomiendo es que lo hagan de nuevo y vayan chequeando por ahí con los valores que da, pero que hagan explícitamente, se anoten todas las ecuaciones que representa cada uno de los procesos, porque eso ya después les queda. Entonces ya dicen, bueno, ¿cómo calculo la energía? ¿Cómo calculo el trabajo? ¿Cómo calculo el calor para cada proceso? Y después cuando les aparezca cualquier problema, ya tienen presente cómo está representado cada uno de los procesos y es más fácil por ahí ir resolviendo. Y después esto de armar hacer estas, o sea, esta es una metodología que uso yo, pero me parece que esto de armar en columnas, ir poniendo el trabajo, la energía, o esto como poníamos al principio, los datos del estado, como les mostré acá, también ayuda a que tengamos presente para cada estado, inicial, final, intermedio, qué datos conozco y qué datos puedo resolver, ¿no? Si tengo P, T, B, bueno, ¿cómo hago a resolverlo? Pueden, el escribir, al armarse así un diagramita en columnas, les ayuda a tenerlo como un visual un poco más ordenado. Bueno, y por último, una pregunta sin nada, que al margen. Imagínense que nosotros hacemos un proceso y volvemos de nuevo al estado inicial, de alguna manera. Por ejemplo, uno podría hacer los dos primeros, ¿no? O sea, hacer a presión constante, a volumen constante y después al revés, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Hay algún valor que ya sepamos cuánto vale? ¿Cuál sería la variación de energía en ese proceso? ¿Qué cosas ya sabemos? ¿Cómo se llama esto que Yo, estoy haciendo acá? ¿Cómo? yo creo que la variación de la energía interna tendría que ser 0. Bien. ¿Por qué tiene que ser 0 la variación de energía interna?
porque es como si fuera un ciclo. Bueno, no es como si fuera, sino que es un ciclo. O sea, yo parto del estado A y vuelvo al estado A. Como la energía solamente depende o sea, es una, es una función de estado, entonces no le importa qué es lo que pasó en el medio, sino le importa el estado en el que yo estoy, y el estado no cambió, la energía va a ser cero. O sea, esto todo se conserva, voy y vuelvo al mismo lugar, no hay variación, la energía tiene que ser cero. ¿Sí? Y después, si yo ya hice los procesos, yo ya tengo calculados todos los procesos, bueno, para poder calcular tanto la energía como el calor, basta que yo me fije como los datos de ir, o sea, de este primer tramo que lo habíamos calculado al principio, con este segundo, y el único cuidado que tengo que tener es que como yo acá lo recorro al revés, fíjense que acá estoy yendo en el mismo sentido, pero acá estoy yendo en el sentido opuesto. Entonces, al recorrerlo al revés, lo que antes era una expansión, ahora es una compresión, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿El trabajo acá cómo va a ser? ¿Va a tener el mismo signo cuando comprimo que cuando expando? Va a ser No, no va a positivo. cambiar. Claro, exactamente, va a tener el signo opuesto. Entonces, como bien decía acá el compañero, va a ser positivo, que es esto que puse acá. Entonces ya al ser el trabajo positivo, bueno, por primera ley también me van a cambiar los otros signos. Entonces, bueno, simplemente es sumar los dos procesos teniendo el cuidado de los signos porque los estoy recorriendo al revés. Entonces, fíjense que acá es como justamente por lo que acabo de decir, es a donde la energía aparece con signo opuesto. Entonces, como si valía lo mismo de acá a acá que de acá a acá, al tener los signos opuestos, la energía total termina valiendo cero porque es un ciclo. ¿Está bien? No así el trabajo y el calor, porque bueno, no son variables de estado, van a ver que va a dar un valor, que fíjense que el trabajo, en este caso el trabajo total les va a dar negativo, porque a pesar de que ustedes tienen una parte positiva y una negativa, en el total lo que cede al sistema, que es toda esta área, es mayor que lo que recibe del sistema, ¿sí? Que es este área más chiquitita. Entonces en total, si ustedes suman esto más esto, les va a dar un trabajo negativo, o sea, que quiere decir que en todo ese ciclo ustedes van a entregar trabajo al sistema. ¿Está bien? Bueno, con esto era todo lo que yo les quería dar de este ejercicio, que creo que es un montón y ya deben estar bastante agotados. Pero bueno, si quieren preguntar algo particular de este ejercicio, lo preguntamos ahora. Y si no, pasamos a hacer consultas. Por ahí nos pasamos a Discord, que me parece que es un poco más fácil. Y ahí pueden hacer consultas de todo lo que quieran. Tanto a Pablo, a Tania como a mí, ¿no? Obvio. ¿Alguien quiere preguntar algo de este ejercicio? Yo por ahora no, profe. Tendría que revisar. No, Sí, tampoco. Sí, fue como mucha información. Bueno, sí, bastante. Pero bueno, bueno. acuérdense que yo se los subo, se los dejo en se los dejo en la PETCO y lo más importante, les voy a abrir el cuestionario. Yo sé que por ahí ustedes ahora están con la cabeza metida en otro tema. Lo vamos a dejar el cuestionario abierto toda la semana que viene, pero traten de hacerlo porque les va a ayudar como estas cosas que estuvimos discutiendo. Qué pasa con una diabática, qué pasa con una isoterma, bueno, un montón de estas cosas que hablamos hoy están en el cuestionario y con las respuestas, entonces les va a servir como guía. Bueno, si nadie más tiene nada para preguntar ni decir, nos pasamos a Discord y ahí, sí, Profe, tengo una pregunta. diga. Cuestionarios sobre lo que tenemos que rendir el martes no hay, ¿no? No, no. Ok. Me quedé pensando porque no me acordaba, pero no. Ah, perfecto. Preguntaba, por si acaso. Buenísimo, gracias. Nada. Bueno, entonces nos pasamos a Discord y ahí, no sé, Pablo o Tania, si quieren decir algo antes que nos pasemos o directamente nos vamos para allá. No, por mi parte, no. Sí, vamos directamente. Dale, listo. Perfecto. Bueno, entonces cierro la reunión acá y nos vamos para allá.